Buenas noches compañeros, mi nombre es Rafael Núñez, pertenezco al grupo número 2 del curso de microondas. Hoy vamos a hacer la sustentación de la fase número 4, la cual consiste en abordar los temas de las tres unidades y explicarlos de forma breve y luego enfocarlos en el proyecto que se ha venido trabajando en el curso. Previamente hicimos la distribución de los temas y me correspondió de la unidad 2 el tema de emplazamiento de torres para comunicaciones por microondas, y en la unidad 3 las condiciones de propagación de un radioenlace para microondas. En la unidad 2 el tema de emplazamientos y torres para comunicaciones por microondas consiste en estudiar la infraestructura necesaria que requiere un espacio específico en una ubicación geográfica determinada para poder poner en funcionamiento un enlace por microondas. El emplazamiento de antenas inicia desde la selección de los equipos de transmisión y recepción hasta la parte administrativa, donde solicitamos y nos otorgan los permisos necesarios para poder hacer efectivo el funcionamiento del enlace y por supuesto la implementación de las obras civiles y de la infraestructura necesaria. Para que el enlace de microondas funcione, pues debemos tener en cuenta, más allá de los factores de potencia y factores ambientales o geográficos, los factores de energía y de seguridad de la caseta. En nuestro país, por sus espacios geográficos, la mejor implementación se da en las zonas más altas de las cordilleras, pero por ser estas zonas las más adecuadas, también son las más complicadas en cuanto a acceso. En ese punto, la necesidad más crítica es el uso o la disponibilidad de la energía. Para los sistemas de enlaces por microondas, al igual que radioenlaces en bajas frecuencias o enlaces de microondas con altas frecuencias, la necesidad primordial es el suministro de energía, el cual siempre va a mantener en operación los equipos. Para eso se requiere que el suministro sea 7 por 24. Generalmente, debido pues a las condiciones de acceso, se implementan otros sistemas de soporte energético, como la implementación de paneles solares con sistemas de rectificadores y bancos de baterías con una alta disponibilidad, con el fin que nuestros equipos siempre estén operativos. En otros casos donde implementar una torre desde ceros genera un costo que no hace viable el emplazamiento, el desarrollo del proyecto, se pueden utilizar compañías que se dedican a hacer el servicio de colocation, en el cual ellos nos suministran toda la infraestructura, tanto de energía como seguridad y espacio para instalar nuestros equipos, y por supuesto un espacio adecuado para poder instalar nuestras antenas. En eso consiste el emplazamiento para sistemas de comunicaciones por microondas. En la unidad 3, el tema seleccionado pues es aplicaciones de comunicaciones por microondas. El tema puntual son las condiciones de propagación de un radioenlace. Dentro de este tema pues se encuentran varios ítems. Iniciamos con la curvatura terrestre, el cual, al querer implementar un radioenlace, siempre vamos a tener un punto A y un punto B. Dentro de estos dos puntos, que es el punto de recepción o el punto de transmisión y recepción, va a haber una distancia no especificada. Esta distancia, por accidentes geográficos o por obstáculos, bien sea edificios o otros elementos que se puedan encontrar en la línea de vista, pueden afectar de forma crítica la instalación del radioenlace. Para ello se utiliza
un, un cálculo en el cual eh, tomamos en cuenta que la Tierra no es plana, la cual tiene una curvatura y por supuesto unos obstáculos posibles. Para poder hacer este cálculo debemos tomar una constante de la Tierra, también debemos tener en cuenta el radio de la Tierra y las distancias del radioenlace. También debemos tener en cuenta la zona de Fresnel. La zona de Fresnel es el volumen del espacio entre el emisor de una onda electromagnética y un receptor. Esta área debe ser también muy tenida en cuenta debido a que es un espacio que se debe garantizar libre entre la línea de vista entre la antena transmisora y el receptor. Eso con el fin de evitar otros obstáculos que no puedan ser tenidos en cuenta en la curvatura terrestre. Su cálculo consiste en lo siguiente: debemos incluir la distancia total del radioenlace. Esto se enfoca exclusivamente a la primera antena transmisora y a la primera receptora. En caso que nuestro radioenlace tenga que pasar por varias repetidoras, hay que hacerlo el número de veces que sea necesario según la cantidad de repetidores que tengamos. Si nuestro enlace cuenta solo con un transmisor y un receptor, solo lo debemos calcular una sola vez. Debemos también tener en cuenta la frecuencia en gigahertz de operación del radioenlace y la altura en metros que debe tener la antena. También debemos calcular las pérdidas de espacio libre. Estas pérdidas consisten en la propagación, que está relacionada con la atenuación que ocurre en la señal cuando se empieza a transmitir. Generalmente en este espacio de transmisión la señal o la potencia de la onda electromagnética se va a ver afectada en el espacio o en el vacío. Esto o pues la pérdida de potencia no se basa en que haya aire o que haya neblina o lluvia o cualquier otro elemento natural, eh, específicamente ambiental, que pueda afectar las pérdidas en el espacio libre. Esto nos sirve para medir la potencia que se pierde sin contar con ningún obstáculo. Para este escenario nosotros previamente ya debimos realizar el cálculo en el cual debemos tener en cuenta cómo evitar los obstáculos e inclusive garantizar un espacio adicional que es la zona de Fresnel. Como bien decía, la señal de radio se debilita en el aire debido a la expansión que tiene dentro de la superficie esférica. Esta pérdida es proporcional al cuadrado de la distancia y también proporcional al cuadrado de la frecuencia. Sus resultados en decibeles, y debemos tener en cuenta la distancia del radioenlace, la frecuencia y una constante. Esta constante depende de cómo presentemos las unidades del radioenlace. Según la condición, tanto en distancia como en frecuencia, hace que tengamos una constante específica. Para nuestro curso utilizamos la condición de distancia en kilómetros y la frecuencia en megahertz, dando como resultado que la constante es de 32.45. También dentro de las condiciones de propagación debemos tener en cuenta las pérdidas por absorción. Esta consiste en los vapores de agua y oxígeno que no se condensan en el ambiente. Esto hace que nuestras bandas de frecuencias se puedan ver afectadas, generando atenuación. Este tipo de atenuaciones impactan de forma muy importante la propagación de nuestros radioenlaces cuando la frecuencia de operación supera los 10 GHz. Cuando pasa esto, debemos tener en cuenta este ítem para poder hacer el cálculo de potencia. Cuando nosotros no utilizamos frecuencias por encima de los 10 GHz, en este caso
o en el caso del curso que decidimos implementar un radioenlace en una frecuencia de 5.5 GHz, las pérdidas por absorción no se tienen en cuenta. También los conectores, al igual que los conductores o el cableado, también aporta unas pérdidas no muy altas, pero que también se deben tener en cuenta. Estas pérdidas se generan porque hay puntos de conexión mecánica, conexiones pasivas, que van a tener una pérdida en razón a calidad de los elementos que se utilizan en los conectores y en los conductores. La pérdida se va a ver disminuida. Claro está que para lograr una pérdida cercana a 0.0, estos conectores deben ser en oro puro, al igual que los conductores. Esa es una condición muy complicada por factores económicos. Aún así, utilizamos generalmente aleaciones que nos permiten tener unas pérdidas bajas entre 0.25 y 0.5 de eso. Aplicando los conceptos que acabamos de estudiar, en la aplicación de el emplazamiento de sistemas de comunicaciones, como bien decía, pues esto generaliza toda la infraestructura que requiere el radioenlace para poderse implementar. En nuestra aplicación pues debemos tener en cuenta el costo de la torre, el costo de cerramiento de la zona, los conductores que se requieren utilizar, bien sea para datos o para energía, los utilities, que pues consisten en materiales de construcción u accesorios menores que también hacen parte de la implementación. Un ítem que no es tangible pero que dentro de la solución es muy importante es el espacio del alquiler. Nuestro curso decidió pues basarse en un proyecto de implementación de interconexión de municipios. Dentro de esta interconexión tomamos en cuenta las escuelas, que es los puntos donde pues se requiere más acceso en la información. Como estos espacios son públicos, el espacio del alquiler pues no impactó el presupuesto final. Sin embargo, aclaramos y hicimos la anotación que estos espacios son gratuitos, incluyendo pues el servicio de servidumbre eléctrica, el cual consiste en tener un suministro de energía, esto gratuito por el espacio o la necesidad que tienen las escuelas. Antes de pasar al siguiente tema, en este presupuesto se suprimió la aplicación de los elementos de transmisión y recepción porque ellos no hacen parte del emplazamiento, si bien son los elementos indispensables para hacer la comunicación a través de microondas. El emplazamiento no contiene las antenas, solo hace alusión a la infraestructura o al espacio que se requiere para poder hacer la implementación de estos dispositivos. En la aplicación de los conceptos de la unidad número 3 tuvimos en cuenta todos los ítems que se explicaron previamente, excepto uno que no nos afectaba por la frecuencia de operación de nuestro radioenlace. Entonces, en la aplicación de la unidad 3, esta se basa en el presupuesto de potencia, en el cual debemos calcular las ganancias y las pérdidas desde el radiotransmisor, el cual es la fuente de la señal de radio, a través de los cables, los conductores y el espacio libre hasta el receptor. El resultado final en el valor de la potencia depende de otros cálculos previos y de las especificaciones técnicas de sensibilidad y potencia con el que cuentan las antenas, transmisores y receptores. Nosotros debemos dividir el presupuesto en tres espacios, uno en el cual
El primero es del lado de la transmisión, en el cual contamos con la potencia efectiva de transmisión. El segundo es la pérdida en la propagación, el cual debe ser calculado. Y el tercero es el lado de la recepción, con la efectividad de la sensibilidad de la antena. En general, estos son los elementos que contiene el presupuesto. Este es el espacio de la transmisión, donde contamos con la potencia de la antena, la pérdida que se genera para poder poner en funcionamiento esa antena. Debemos tener en cuenta las pérdidas del cable y de los conectores, la ganancia de la antena, las pérdidas en la trayectoria en el espacio libre es las que debemos calcular, y luego tomamos los datos del receptor, el cual contiene la ganancia, al igual que el transmisor, las pérdidas en el cable y los conectores y la sensibilidad del receptor. El margen es el resultado final de la suma y resta de estos elementos. Este es nuestro presupuesto de potencia. Para poder hacer el cálculo en la pérdida del espacio libre, nosotros debemos establecer unas necesidades físicas en el emplazamiento del enlace. Para esto, primero necesitamos calcular la corrección por curvatura. Este insumo es necesario para poder despejar la zona de Fresnel, y con estos elementos podemos calcular la altura de la antena en base a los obstáculos que podemos evidenciar a través del software dedicado o a través de las visitas que son obligatorias, donde a través del uso de fotografías satelitales o fotoplanos, los cuales consisten en fotografías con un objetivo específico apuntando a la posible ubicación de la antena receptora. Eso nos puede dar una idea de si contamos con obstáculos naturales o obstáculos físicos como edificaciones. El cálculo de la pérdida en la trayectoria del espacio libre, el cual es FSL, se calculará en razón a la presentación de la frecuencia de operación, que en nuestro caso es en megahertz, y la distancia en kilómetros. El valor resultante debe ser muy preciso, ya que el valor teórico, que es el que calculamos, debe ser muy similar al valor experimental, el cual no podemos manipular, ya que por lo general todos los software para calcular radioenlaces nos entregan ese dato según la información técnica que le hayamos ingresado en cuanto a potencia del transmisor y sensibilidad, inclusive pues las ubicaciones geográficas de altura y coordenadas de emplazamientos. Esta diferencia solo se puede dar en decimales. Cuando la diferencia entre el valor entero teórico y el experimental empieza a cambiar, posiblemente tenemos unos datos erróneos, bien sea del lado del transmisor o del receptor, y esto hace que tengamos que verificar punto a punto o dato a dato que puede estar afectando el valor real que debe tener la pérdida en la trayectoria del espacio libre. Espero esto pues haya ayudado a complementar la fase número 4, y les agradezco por su atención prestada. Muchas gracias.